En un tiempo olvidado, en el borde de un antiguo y encantado bosque, vivían un hombre y una mujer, en una humilde y pequeña casa. Ellos esperaban un hijo, llenos de ilusión, pues desde hace mucho, ese había sido su más grande deseo. Desde una pequeña ventana, la mujer podía observar un jardín cercano, el cual era un lugar lleno de una belleza sobrenatural y prohibida. Estaba cercado por un muro alto, y era bien sabido que pertenecía a una malvada hechicera, de quien se susurraban cosas terribles. Sin embargo, a escondidas desde su ventana, la mujer podía ver que el jardín era un oasis de fértil oscuridad. En el centro del jardín, crecían rapuncios de hojas lustrosas y con colores tan vibrantes que parecían latir con vida propia. Y la embarazada, poco a poco comenzó a ser consumida por un antojo inexplicable. Antojo que era más una obsesión, como si de una maldición se tratase. Deseaba con desesperación comer los rapuncios de la hechicera, como si su vida dependiera de ello. La mujer dejó de comer, de dormir, y solo estaba en esa pequeña ventana, siendo consumida por su deseo, y diciéndole a su marido que si no probaba esos rapuncios, moriría de pesar. El hombre, lleno de miedo, cedió ante la locura de su esposa, pues quería detener su pesar. Y por la noche, escaló el muro de piedra helada y se deslizó en el jardín de tan temida hechicera. El aire era espeso y olía a tierra húmeda, a algo metálico y antiguo. El esposo arrancó un puñado de rapuncios y huyó lo antes posible, pero sintió miles de ojos invisibles clavados en su espalda. Su esposa los devoró con voracidad, pero su paz no duró mucho, pues su deseo no paró y solo exigió más. Era como si su esposa fuese controlada, como si ya no tuviese otra cosa en la cabeza más que comer esas plantas. Sin embargo, a la segunda vez que el hombre trepó el muro, una figura emergió de las sombras. La hechicera estaba allí, como una presencia severa y fría, pálida como el mármol, y con ojos que brillaban con la luz de la luna llena. ¿Cómo te atreves a robar de mi jardín? Preguntó la hechicera. El que roba de mi huerto, lo pagará con su vida. Ten compasión de mí. Mi esposa vio desde la ventana vuestros rapuncios y sintió antojo incontrolable por comerlos. Ella espera un bebé y me dijo que moriría si no los comía. Le dijo el hombre temblando. La hechicera escuchó y puso una sonrisa cruel, como si todo hubiese salido como lo deseaba, y le respondió: Te permitiré llevar todos los rapuncios que desees, pero a cambio me darás lo que tu mujer lleva en su vientre. Su hijo será mío. Y si te niegas, lo que obtendrás desde este día no solo serán las plantas, sino una maldición que los pudrirá desde dentro. Así que, sin otra opción, el hombre accedió, y el destino de su hija había quedado sellado desde antes de su primer aliento. Cuando la niña nació, apareció la bruja y se la llevó sin mirar atrás. Y la llamó Rapunzel, por la flor que su madre, por algún motivo, no podía dejar de comer. Rapunzel creció sin conocer el calor de unos brazos amorosos, pues la fría hechicera solo la veía como una posesión más. No fue criada en una casa, sino encerrada en una torre, en lo más profundo del tenebroso bosque.
La torre no tenía puertas ni escaleras. Solo tenía una pequeña ventana en lo alto, y la única que podía entrar era su supuesta madre, que al llegar le gritaba desde las sombras: Rapunzel, Rapunzel, deja caer tu cabellera, para que suba a tu alta morada. Y Rapunzel, que tenía el cabello de una longitud antinatural, con su cabellera rubia, que parecía una cascada dorada, tiraba sus trenzas por la ventana, y la bruja las agarraba y trepaba, escalándola como una soga viviente. Los años pasaron, y la torre era para Rapunzel el mundo entero. Lo único que conocía era la voz de la hechicera, y sus lecciones de miedo y advertencias sobre el mundo exterior. Por lo que el miedo era el barrote invisible que ayudaba a mantenerla prisionera. Pero un día, mientras entonaba su canto para ahuyentar su soledad, un príncipe que cabalgaba cerca quedó hechizado por su cautivante voz, y al buscar de dónde es que provenía, encontró entre los inmensos árboles la torre. Pero frente a esta se encontraba una mujer extraña, con presencia casi espectral, que gritaba: Rapunzel, Rapunzel, deja caer tu cabellera, para que suba a tu alta morada. Así que el joven se ocultó. Pero cuando la mujer se fue, lleno de deseo y curiosidad, imitó el llamado que había escuchado: Rapunzel, Rapunzel, deja caer tu cabellera, para que suba a tu alta morada. Y entonces, una larga cabellera dorada cayó, y él trepó de la misma manera. Al llegar a la habitación, el shock fue mutuo. Rapunzel nunca había visto a un hombre, y el miedo que le habían inculcado chocó con una curiosidad innata y un anhelo inexplicable. El príncipe, por su parte, vio la belleza etérea de la joven, quien era tan pálida por la falta de sol y tenía unos ojos enormes llenos de un inocente miedo. Él le habló amablemente, y Rapunzel poco a poco le perdió el miedo, y este se convirtió en algo más. La confianza creció, y por primera vez, Rapunzel sintió la calidez que otro ser le podía brindar. El príncipe la visitaba cada día, y juntos planearon su escape. Él le llevaba seda, con la cual Rapunzel iba tejiendo una larga soga para salir de la torre. El tiempo pasó hasta que la inocencia de la joven la traicionó. Y una tarde le dijo a la bruja con ingenuidad: Madre, ¿por qué se está volviendo tan pequeña mi ropa? Me comienza a apretar en la parte de la barriga. Y el silencio que siguió después de eso fue más aterrador que cualquier grito. Y la furia de la hechicera estalló como una tormenta. ¿Qué has dicho? ¿Me has traicionado, ingrata malagradecida? Y en un arrebato de odio, agarró las preciadas trenzas de Rapunzel, las enrolló alrededor de su puño, y con unas tijeras que aparecieron de la nada, las cercenó de un solo tajo. Rapunzel gritó, no de dolor físico, sino porque frente a ella yacía en el piso toda su esperanza de libertad. Pero el castigo no había terminado ahí, pues la bruja le tenía reservado un destino peor que la misma muerte. La bruja arrastró a la joven fuera de la torre y la llevó a una tierra árida y desolada. Una tierra baldía, llena de espinos y rocas, sin agua,
sin comida, y la abandonó para que falleciera, llena de hambre, desesperación y soledad, sin siquiera su larga cabellera para darle abrigo. Y luego la bruja solo esperó. Y esa noche, el príncipe llegó, lleno de amor y esperanza, y la larga cabellera cayó como de costumbre. Y él, ilusionado de llevarse a su amada, subió a la torre. Pero al llegar a la cima, no encontró la amorosa mirada de Rapunzel, sino la mirada incandescente y llena de odio de una horrorosa hechicera que lo aguardaba en la penumbra. ¿Buscabas a alguien? Pues ella se acaba de ir, y te aseguro que tú nunca la volverás a ver. Y antes de que el príncipe pudiera reaccionar, la bruja lo empujó con una fuerza descomunal de la torre. El príncipe cayó sobre espinas afiladas como dagas, que le clavaron largas y venenosas púas en los ojos. El príncipe cegado, lleno de sangre y de dolor, vagó perdido durante algunos años por el bosque, alimentándose solo de bayas y plantas que podía encontrar. Su mente se convirtió en un torbellino de agonía, y poco a poco comenzó a ser solo una sombra de la persona que alguna vez fue. Y solo podía recordar como una voz angelical y una torre en el bosque fueron su perdición. Sin embargo, el destino tiene una ironía retorcida, pues tras años de sufrimiento, al deambular sin rumbo, ciego y destrozado, escuchó una voz que le era inconfundible. Pues con el tiempo logró llegar a la misma árida tierra donde ya hacía Rapunzel. Y Rapunzel, quien había tenido que aprender a sobrevivir y alimentarse sola, se encontraba irreconocible, porque había dado a luz a un par de gemelos. Y había logrado mantener con vida a sus pequeños, con una fuerza que ni ella misma sabía que poseía. El príncipe, al oír su canto, se dirigió casi a rastras hacia el sonido, y con sus manos sucias y ásperas, tocó el rostro de su amada. Rapunzel reconoció al hombre deshecho y ciego frente a ella, y lo abrazó. Y cuando dos de sus amargas lágrimas cayeron sobre sus ojos, ocurrió la magia verdadera de la historia, y no con un hechizo siniestro, sino con la fuerza purificadora de un amor que había sobrevivido al infierno. Y la visión del príncipe regresó. Y frente a sus ojos recién curados, había una mujer extremadamente delgada, con una mirada vacía, que cargaba a sus dos hijos en brazos. Y juntos dejaron atrás el yermo y la sombra de la torre. Encontraron de nuevo su reino y vivieron ahí. Solo que después de haber sido despojados de todo, siempre recordarán la fría sombra de la torre, que resonará en sus pesadillas. Y aunque vivieron con la luz del día nuevamente, en sus corazones siempre quedará la oscuridad del exilio y de la maldad de la bruja, que nunca pagó por sus crímenes. En un reino atrapado por la nieve, donde los árboles desnudos parecían esqueletos tendidos hacia un cielo de hierro, vivía una reina solitaria. Era joven, bella y melancólica. Y cierta tarde, se sentó junto a una ventana cuyas molduras eran de ébano pulido. Nevaba con suavidad, como si el cielo llorara en silencio. La reina cosía en su regazo un pequeño pañuelo de lino blanco.
y al pincharse el dedo con la aguja, 3 gotas de sangre cayeron sobre la nieve acumulada en el alfiler. Durante unos segundos, lo contempló todo, en el blanco inmaculado, el rojo profundo y el marco oscuro de la ventana de ébano. En ese momento el mundo se redujo a esos 3 colores, y entonces susurró un deseo. Quiero una hija, con la piel tan blanca como esta nieve, los labios rojos como esta sangre, y el cabello negro como el ébano de esta ventana. Su deseo fue escuchado, y meses después, dio a luz a una niña que era palabra por palabra, como la había soñado, a la cual llamó Blancanieves. Pero la alegría no duró mucho, pues la reina murió poco después del parto, dejando al rey y a la recién nacida envueltos en un silencio profundo. El rey, afligido, no tardó en tomar otra esposa, como solían hacer los hombres de poder. La nueva reina era hermosa, pero detrás de su sonrisa perfecta se escondía un corazón de pura maldad. Era vanidosa hasta la médula, y su obsesión por la belleza era alimentada día tras día por su espejo encantado. Cada mañana repetía su pregunta con voz suave pero expectante. Espejito, espejito, en la pared, ¿quién es la más bella de este lugar? Y el espejo, incapaz de mentir, respondía con cortesía. Tú, mi reina, eres la más bella de todas, repitiendo su rutina frente al espejo por muchos años. Y mientras tanto, Blancanieves crecía bajo la sombra de aquella mujer, escondida entre los pasillos del castillo, pero poseyendo una belleza que se desplegaba como la primavera, después de un crudo invierno, pues a los 7 años, su mirada ya tenía una dulzura inquietante, su rostro parecía esculpido en marfil, y sus labios eran como pétalos teñidos de vino. Hasta que un día, como siempre, la reina preguntó al espejo, pero esta vez la respuesta cambió. Tú eres bella, majestad, pero Blancanieves es 1000 veces más hermosa. Tras la respuesta, el silencio que siguió fue tan denso como el humo, y la reina, paralizada, sintió como la maldad fría y oscura fluía en su interior. Y se juró que nunca permitiría que alguien fuera más bella. Así que, sin importarle que Blancanieves fuera una niña de 7 años, la reina, llena de envidia, esa misma tarde llamó al cazador real y le dijo: llévala al bosque y dile que es un paseo, pero cuando esté en lo bastante lejos, mátala y tráeme su hígado y sus pulmones como prueba de que lo hiciste. El cazador, que era un hombre endurecido por la vida, mas no por la crueldad, obedeció la orden de la reina. Caminó con Blancanieves al interior del bosque oscuro, un lugar de raíces retorcidas y silencio profundo. Y cuando ella recogía flores con inocencia infantil, él sacó el cuchillo para acabar con ella. Pero sus manos temblaban, pues al ver a la niña indefensa, algo en su alma cedió y le dijo: corre, niña, no mires atrás, y no regreses nunca. Y Blancanieves, confundida y asustada, echó a correr entre los árboles. El cazador, para salvarse a sí mismo, mató un jabalí y extrajo sus vísceras. Las llevó a la reina, quien los cocinó en vino tinto y hierbas. Se los comió con gusto, creyendo que su enemiga yacía ya entre sus dientes. Pero Blancanieves corrió hasta que el bosque se hizo más oscuro, hasta que sus zapatos estaban empapados por el rocío y las lágrimas le caían en silencio. Al anochecer, encontró una pequeña casa en lo profundo del bosque. Todo en ella era diminuto: las sillas, la mesa, las tazas, y todo estaba organizado con precisión. Y ella, exhausta, se acostó sobre una de las camitas y cayó en un sueño profundo. Llegaron a la casa 7 hombres pequeños y torcidos, con manos callosas y sonrisas sin dientes,
y la miraron dormir sorprendidos. Y decidieron no echarla, pues cuando les explicó, entre sollozos y susurros, lo que había vivido, le ofrecieron refugio con la condición de que les sirviera, limpiando, lavando y cocinando. Pasaron días tranquilos, pero la reina volvió a consultar su espejo. ¿Quién es la más bella?, le preguntó. Y el espejo, con frialdad, le contestó: Tú eres bella, mi reina. Pero Blancanieves, que vive con los hombrecillos del bosque, es 1000 veces más hermosa que tú. La rabia brotó como lava, y esta vez no delegaría. Así que tomó un disfraz como una anciana vendedora, y con canas falsas, una voz temblorosa, y un corsé de seda en su cesto, viajó hasta la cabaña, y encontró a Blancanieves sola, y le dijo: Niña, qué desaliñado está tu vestido. Ven, déjame ajustártelo, querida. Y Blancanieves, confiada, se acercó a la anciana permitiendo que arreglara su vestido. La anciana le puso el corsé y lo apretó, hasta que sus pulmones no pudieron más, y cayó al piso desmayada. Pero al caer la noche, los enanos regresaron. Sospecharon de inmediato, y cortaron el corsé. La joven volvió a respirar con un hilo de vida. Y la reina, al saber que aún vivía, no se rindió. Cambió su disfraz y volvió, pero esta vez con un peine envenenado. Y con la misma dulzura venenosa para engañarla, dijo: Déjame peinar ese cabello tan hermoso, pues lo tienes muy enredado. Y con la primera pasada del peine por su cabello, Blancanieves cayó nuevamente al piso. Pero los enanos llegaron pronto, retiraron el peine y la despertaron. La reina gritaba de furia en su castillo, y una última vez se disfrazó. Preparó una manzana hermosa, con una mitad limpia y la otra impregnada de veneno sin cura. Volvió a la cabaña, y esta vez Blancanieves, advertida, se negó. Pero la vieja insistió e insistió. Comamos juntas la manzana, tú una mitad y yo la otra, le dijo. Y la niña, al ver a la anciana morder primero, aceptó. Le dio una mordida a la manzana, y con el primer bocado cayó al suelo, sin vida. Pero esta vez no había cura, solo había silencio. Los enanos lloraron por 3 días, y como su cuerpo no se marchitaba, y seguía siendo hermosa con rosadas mejillas, decidieron no enterrarla, y ponerla en un ataúd de cristal, que colocaron en lo alto de una colina, para admirarla, pues Blancanieves muerta era más bella que nunca. Y así estuvo Blancanieves mucho tiempo, reposando en su ataúd, sin descomponerse, como dormida, pues seguía siendo blanca como la nieve, roja como la sangre, y con el cabello negro como ébano. Pasaron las estaciones, y un día, un príncipe viajero cruzó la región. Al ver el ataúd y a la joven dentro, quedó hechizado, no por un hechizo, sino por una obsesión que no entendía. Pues para él, Blancanieves sin vida, era lo más bello que había visto, y al ver su piel de porcelana y labios rojos como la sangre, el príncipe no resistió la tentación, y le dijo a los enanos: Denme el cadáver, les pagaré por él lo que me pidan, pero por favor, dejadme llevarla a mi castillo, porque no puedo separarme de ella. El príncipe pagó oro por el cadáver de la niña, y lo llevó a su castillo, para supuestamente admirarla. Pero al mover el ataúd, uno de los sirvientes tropezó, y el golpe hizo que el trozo de manzana envenenada saltara de la garganta de Blancanieves. Ella respiró y abrió los ojos, levantó la tapa del ataúd, se incorporó y dijo: Dios santo, ¿dónde estoy? Y el príncipe le respondió: Estás conmigo. Y después de explicarle todo lo ocurrido, le dijo: Te quiero más que a nadie en el mundo. Ven al castillo de mi padre y serás mi esposa. Y Blancanieves accedió y se marchó con él al palacio, donde enseguida se dispuso la boda, que debía celebrarse con gran magnificencia y esplendor. Todo el mundo fue invitado, incluso la reina malvada, y cuando ésta preguntó a su espejo lo de siempre, éste le respondió:
Tú eres bella, mi reina, pero la joven reina es la más bella de todas. Así que, curiosa y arrogante, asistió a la boda, sin imaginar lo que encontraría. Al entrar en el salón, se encontró cara a cara con Blancanieves, viva, radiante y esperándola. Pero ya no era la misma niña asustada que la reina recordaba, pues Blancanieves recordaba todo lo que su madrastra le hizo: el lazo estrangulándola, el peine envenenándola, y sobre todo, a su madrastra, riendo mientras le ofrecía la manzana. La ceremonia se convirtió en un espectáculo macabro, pues Blancanieves puso zapatos de hierro en el fuego, hasta que estos brillaron como soles diminutos, y al llegar la reina, los criados le llevaron los zapatos de hierro al rojo vivo. Y como castigo por sus crímenes le dijeron: bailarás con ellos hasta que tu maldad abandone tu cuerpo. Y los sirvientes la tomaron, y con tenazas sacaron los zapatos del fuego, y la obligaron a ponérselos. Con ellos tuvo que bailar hasta que cayó muerta. Pero Blancanieves no solo permitió que le pusieran los zapatos ardientes, pues cuando la reina empezó a gritar, ella solo se rió con maldad. Y ahora, Blancanieves se había convertido en la reina más hermosa. En un reino lejano, y junto a la llegada del frío invierno, una pequeña niña perdía a su madre, dejándola completamente sola y desamparada. En su lecho de muerte, su madre tomó su mano con sus fríos dedos y le susurró: sé buena y piadosa, que desde el cielo velaré por ti. Y su padre, al derretirse la nieve, se casó de nuevo olvidándolas, como si nunca hubiesen existido. La niña iba todos los días a llorar al sepulcro de su madre, y tal como ella se lo pidió, continuó siendo siempre una persona buena y piadosa. La nueva esposa de su padre trajo consigo a 2 hijas hermosas, pero de corazón duro y sonrisas torcidas, quienes al verla desde el primer día se llenaron de envidia por su belleza y convirtieron a la huérfana en una esclava. No queremos que esta mugrosa se siente a nuestro lado, que gane el pan que coma y que se vaya a la cocina con la criada, dijeron las hermanastras. Después le arrebataron sus hermosos vestidos, su cama y su dignidad. La obligaban a dormir entre las cenizas de la chimenea, y al estar tan sucia, llena de polvo y ceniza, la apodaron Cenicienta. «Qué sucia está la orgullosa princesita», le decían, burlándose de ella. Y el padre no decía absolutamente nada, siendo su silencio aún más cruel que las palabras de las hermanastras. Cenicienta tenía que trabajar desde el amanecer hasta el anochecer. Tenía que despertar antes que todos, para traer agua, cocer, lavar y encender la lumbre. Además, sus hermanastras le hacían todo el daño que podían, burlándose de ella y ensuciando a propósito para que ella limpiara. La niña, sola y humillada, buscaba consuelo en la tumba de su madre, donde lloraba hasta quedar sin fuerzas. Un día, su padre fue a una feria y preguntó a todas qué querían que les trajese de su viaje. «Hermosos vestidos», dijo una hermanastra. «Hermosas joyas», dijo la otra. «¿Y tú, Cenicienta, qué quieres?», le preguntó con desdén. «Padre, tráeme la primera rama que te roce el sombrero de camino a casa», le dijo Cenicienta. Cuando iba de regreso, le llevaba vestidos y joyas a sus hijastras, y a Cenicienta un brote de avellano que le hizo caer el sombrero en el camino. Cenicienta agradeció el regalo y fue corriendo a plantarlo en el sepulcro de su madre que yacía en el patio. Y lloró tanto
que el brote creció siendo regado diariamente por sus lágrimas. Con el tiempo el brote se hizo un árbol, y Cenicienta iba 3 veces al día a verlo, llorando y orando todos los días en él. Y cuando tenía algún deseo, un pajarillo blanco, que se posaba siempre en el árbol, se lo concedía. Pasaron los años, y el rey anunció un baile para que el príncipe encontrara esposa. El rey invitaba a todas las doncellas del país para que el príncipe se casara con la que más le agradara. Y el día del baile, las hermanastras llamaron a Cenicienta y le dijeron: Rápido peínanos y limpia nuestros zapatos, ponles bien las hebillas, pues vamos a una fiesta al palacio del rey. La Cenicienta hizo lo que le ordenaban llorando, y le suplicó a su madrastra que se le permitiera ir al baile. «Estás toda cubierta de polvo y porquería, ¿y así quieres ir a la fiesta? No tienes vestido ni zapatos para bailar», le dijo su madrastra. Pero Cenicienta insistió hasta que su madrastra le contestó: «Está bien, te he dejado un plato de lentejas en la ceniza. Si las recoges en menos de 2 horas, vendrás con nosotras». Entonces la joven salió al jardín por la puerta trasera y dijo: «Tiernas palomitas, amables tortolitas, pájaros del cielo, vengan todos y ayúdenme a recoger las lentejas de la ceniza, las buenas en el puchero y las malas en el caldero». Y entonces entraron las avecillas por la ventana y bajaron a la ceniza para separar todos los granos buenos. Aún no había transcurrido ni 1 hora, pero ya estaba todo concluido, y las aves se marcharon volando. Así que Cenicienta, llena de alegría y creyendo que le permitiría ir a la fiesta, llevó el plato a su madrastra, pero ésta le dijo: «Pero si no tienes vestido y no sabes bailar, si vas solo se reirían de nosotras». Después se volvió dándole la espalda a Cenicienta y se marchó con sus orgullosas hijas. Y en cuanto quedó sola en casa, Cenicienta fue al sepulcro de su madre debajo del árbol y comenzó a decir: «Arbolito pequeño, dame un vestido muy bien tejido de oro y plata». Y el ave del avellano le dio un vestido de oro y plata, y unos zapatos bordados en plata y seda. Y enseguida Cenicienta se puso el vestido y se marchó a la fiesta. Sus hermanas y madrastra no la reconocieron, creyendo que se trataba de alguna princesa extranjera. El príncipe al instante se obsesionó con ella. No quiso bailar con nadie más, y no la soltó en toda la noche. Y si alguien se le acercaba para invitarla a bailar, él no la dejaba y decía: «Ella es mi pareja». Al anochecer, cuando la joven quería volver a casa, él fue tras ella, pues quería saber de dónde venía. Pero ella se despidió y corrió a toda prisa, saltando ágilmente sobre el palomar que se encontraba en la propiedad de su padre. El príncipe la perdió y se quedó ahí a esperar a que alguien llegara para preguntar si conocían a la princesa extranjera. El padre de Cenicienta llegó, y el hijo del rey le dijo que la doncella extranjera había saltado hacia el palomar. ¿Será la Cenicienta?, se preguntó el padre. El padre pidió que le llevaran un hacha y un pico, y se puso a derribar el palomar. Pero en su interior no había nadie. Y cuando todos llegaron a casa, encontraron a la joven cubierta de ceniza con sus sucias ropas, mientras un candil de aceite ardía en la chimenea, pues la muchacha había saltado por detrás del palomar y corrió hasta el avellano, donde se quitó sus hermosos vestidos y los depositó sobre la tumba, donde el pajarillo se encargó de recogerlos, y enseguida volvió a la cocina y se vistió con su sucia batita. Al día siguiente las fiestas del castillo continuaban, pues el príncipe aún no encontraba a su futura esposa. Y cuando su padre y las hermanastras se marcharon, la joven se dirigió al avellano y le dijo: «Arbolito, sacude tus ramas frondosas
y échame oro, plata y más cosas. Y en ese momento, el pajarillo le envió un vestido mucho más espléndido que el del día anterior. Y al presentarse en el palacio, Cenicienta estaba resplandeciente, y todos los presentes se pasmaron ante su belleza. Y una vez más, el hijo del rey, que le había estado esperando, la tomó inmediatamente de la mano y solo bailó con ella. Cuando las demás doncellas fueron a solicitarlo, él respondía: yo ya tengo a mi pareja. Pero al anochecer, cuando la muchacha quiso retirarse, el príncipe la siguió empeñado en ver a qué casa se dirigía. Pero ella desapareció de un brinco hacia el jardín que se encontraba detrás de su casa, donde crecía un grande y hermoso peral, y el príncipe la perdió de vista. El joven aguardó nuevamente a la llegada del padre y le dijo: la joven se me ha escapado de nuevo, creo que está en el peral. A lo que el padre solo pensó de nuevo: ¿acaso será la Cenicienta? Y tomando un hacha derribó el árbol, pero nadie salió de la copa. Y cuando entraron a la casa, en la cocina estaba la joven entre las cenizas como de costumbre, pues esta vez había llegado a casa por el lado opuesto del avellano. Pero corrió y dejó los hermosos vestidos al pajarillo, y volvió a ponerse su batita gris y sucia. Al tercer día de fiestas, en cuanto se marcharon los demás, Cenicienta volvió a la tumba de su madre y suplicó: arbolito, arbolito, sacude tus ramas frondosas y échame oro, plata y más cosas. Y el pájaro le echó un vestido soberbio y brillante, como jamás se vería en ningún lado del mundo, junto con unos zapatitos hechos de oro puro. Y cuando Cenicienta se presentó a el baile de nuevo, todos se quedaron boquiabiertos de admiración. Y el hijo del rey, como era de esperarse, bailó exclusivamente con ella, y a todas las que se iban a solicitarlo, les respondía: yo ya tengo pareja. Pero al llegar el anochecer, Cenicienta se despidió, y el hijo del rey la quiso acompañar. Pero ella se escapó, con tanta rapidez que su admirador no pudo alcanzarla, como de costumbre. Solo que esta vez, el príncipe prevenido mandó a llenar con brea las escaleras del palacio, para que no pudiera huir tan rápido. Por lo que al saltar los peldaños, su zapatilla izquierda se quedaría adherida a uno de ellos. El príncipe lo recogió y observó que era diminuto y completamente hecho de oro. Por lo que a la mañana siguiente se presentó en la casa de Cenicienta y dijo: mi esposa será aquella cuyo pie se ajuste a este zapato. Las dos hermanastras se alegraron, pues ambas tenían los pies muy lindos. Y la primera hermana fue a su cuarto para probarse los zapatitos, acompañada de su madre, pero no había modo de introducir el dedo gordo. Y al ver que el zapato era demasiado pequeño, su madre le acercó un cuchillo y le dijo: córtate el dedo rápido. Cuando seas reina, no tendrás necesidad de andar a pie. Así que la muchacha tomó el cuchillo y cercenó su dedo gordo, siendo de esta manera la única forma para que su pie entrara en el zapatito. Y reprimiendo el dolor se presentó ante el príncipe, quien la hizo montar en su caballo, y se marcharon felices. Pero al pasar por delante del avellano, dos palomitas que estaban posadas en él gritaron: sangre hay en el zapato no le va, la novia verdadera en casa está. El príncipe miró el pie de la hermanastra y vio que de él fluía sangre, por lo que dio media vuelta al caballo y devolvió a la joven a su madre, diciéndole que ella no era la que buscaba y que la otra hermana tenía que probarse el zapato. La otra hermanastra se subió a su habitación, y aunque los dedos le entraron holgadamente, no había manera de meter el talón en el zapato, por lo que su madre de nuevo acercó el cuchillo y le dijo:
Rápido, córtate un pedazo del talón. Cuando seas reina no tendrás necesidad de andar a pie. Por lo que la joven rápidamente cercenó un trozo de su talón y metió a la fuerza el pie en el zapato. Y reprimiendo el dolor se presentó ante el hijo del rey, se montó en su caballo y se marcharon. Pero al pasar por delante de la tumba, las dos palomitas posadas en una de sus ramas gritaron: «Sangre hay en el zapato no le va, la novia verdadera en casa está». El príncipe miró de nuevo, y el pie de la falsa novia empapaba el zapato con sangre. Así que regresó de nuevo y les dijo: «Tampoco ella es la verdadera. ¿Acaso no tenéis otra hija?». «No», respondió el padre. «Solo queda la hija de mi esposa difunta, pero es una cenicienta pringosa. Es imposible que sea la novia». El príncipe mandó que la llamaran, pero la madrastra replicó: «No, su excelencia, ella está demasiado sucia, no me atrevo a presentarla». Pero como el hijo del rey insistió, no hubo más remedio que llamar a Cenicienta. Y al entrar Cenicienta, saludó al príncipe con una reverencia, y él le tendió el zapato de oro. La muchacha se sentó y se quitó el pesado zueco que calzaba, y se calzó el pequeño zapato que le quedaba perfecto. Al levantarse el príncipe la miró, y reconoció de inmediato a la hermosa doncella que había bailado con él los días anteriores, y exclamó: «Esta sí que es mi verdadera novia». Todos en casa se llenaron de rabia, pero el príncipe ayudó a Cenicienta a montar su caballo y se marchó con ella. Y al pasar por delante del avellano, las dos palomitas blancas gritaron: «No tiene sangre en el zapato y no le queda pequeño. Ella es la novia verdadera». Y dicho esto, bajaron volando las dos palomitas y se posaron una en cada hombro de Cenicienta. Y al llegar el día de la boda, se presentaron las dos hermanastras muy amables, pues estaban deseosas de congraciarse con Cenicienta y ganarse un lugar en la familia real. Una se paró a la derecha de la novia y la otra a su izquierda. Pero las palomas, que se encontraban de nuevo en los hombros de la novia, le sacaron los ojos a cada una a picotazos, como castigo por todo el daño que le habían hecho a Cenicienta. Las hermosas hermanastras quedaron cojas y condenadas a la oscuridad por el resto de sus días. Esta historia comienza con un hombre muy pobre y trabajador, que tenía 12 hijos que mantener, y que aunque trabajaba día y noche, no podía darles más que pan, a pesar de todos sus esfuerzos. Cuando su 13º hijo llegó al mundo, el hombre no sabía qué hacer, así que salió a caminar, y decidió que, al primero que pasara frente a él, le haría el padrino de su bebé. El primero en pasar por el camino fue Dios nuestro Señor, pues él ya conocía los apuros del pobre, y le dijo: «Hijo mío, me das mucha pena. Yo quiero ser el padrino de tu último hijito, y cuidaré de él para que sea feliz». Pero el hombre le preguntó: «¿Quién eres tú?». «Yo soy Dios». A lo que el hombre le respondió: «Pues entonces no quiero que tú seas padrino de mi hijo». «No, Señor, porque tú das mucho a los ricos y dejas a los pobres morir de hambre». El hombre contestó así al Señor, porque no comprendía con qué sabiduría reparte Dios la riqueza y la pobreza. Por lo que el desgraciado se apartó de Dios y siguió su camino. Y unos pasos más adelante, se encontró con el diablo, quien le preguntó: «¿Qué es lo que buscas? Si me escoges para padrino de tu hijo,
le daré muchísimo dinero y tendrá todo lo que quiera en este mundo. Pero el hombre preguntó: ¿y quién eres tú? Yo soy el diablo. A lo que el hombre respondió: no quiero que tú seas el padrino de mi niño. Eres malo y engañas siempre a los hombres y los llevas a la perdición. Y continuó andando por su camino. Pero un poco más adelante se encontró con la muerte, que estaba flaca hasta los huesos, y le dijo al hombre: yo quiero ser la madrina de tu hijo. Y el hombre dijo: ¿y tú quién eres? Yo soy la muerte, soy quien hace iguales a todos y a todas. Le respondió: tú me convienes más, pues tú te llevas a los ricos y a los pobres de igual manera, y no haces distinción alguna. Tú serás la madrina de mi hijo. A lo que la muerte le respondió: yo haré rico y famoso a tu hijo, pues a mis aliados nunca les falta nada. El domingo por la tarde será el bautizo. Te estaré esperando para que cumplas lo pactado. Y así lo hizo la muerte, y en tiempo y forma se presentó, volviéndose la madrina de aquel 13avo pequeño. El niñito creció, convirtiéndose en un saludable muchacho, hasta que un día llegó una misteriosa visita a su casa, y le pidió al chico que le acompañara fuera, llevándolo a un bosque cercano. Ahí le enseñó una planta que crecía entre toda la maleza, y le dijo: voy a darte ahora mi regalo como madrina, pues con esta planta podrás curar toda enfermedad. Cuando visites a un enfermo, me encontrarás siempre al lado de su cama, y si me ves en la cabecera de la cama, podrás asegurar que se mejorará con tu ayuda y le darás la hierba. Pero si me ves a los pies de la cama, el enfermo me pertenecerá. Y tú dirás que no tiene remedio alguno para curarlo, y que ningún médico le podrá salvar. La única condición que te doy es que no des a ningún enfermo la hierba si no es mi voluntad, porque si lo haces, lo pagarías muy caro. Al poco tiempo el muchacho era ya un médico famoso en todo el mundo, pues la gente decía que era un gran médico, que con solo ver a un enfermo, podía predecir si éste se curaría o no. Vivía viajando a muchos países, siendo reconocido y admirado, ganando consigo una gran suma de dinero. Hasta que un día, el rey enfermó de gravedad, por lo que llamaron al médico más famoso para que dijera si se podía curar o no. Y en cuanto el médico se acercó al rey, vio que la muerte estaba a los pies de la cama. Pero el médico creyó tener privilegios por ser ahijado de la muerte, y pensó: creo que podré engañar a la muerte esta vez, pues aunque sé que se lo tomará a mal, soy su ahijado, y puede que se haga de la vista gorda. Así que levantó al rey y le dio la vuelta, haciendo que sus pies quedaran en la almohada, y la cabeza en la parte de los pies, para hacer parecer que la muerte estaba parada al lado de su cabeza, y le dio la hierba al rey, haciendo que éste se curara. Entonces esa misma noche, la muerte fue a casa del médico muy enfadada, y le amenazó con el dedo diciendo: te has burlado de mí por última vez, pero aún así, te lo perdonaré, solo porque eres mi ahijado. Pero como lo vuelvas a hacer, la vida que me llevaré será la tuya, en lugar de la de tu paciente. A lo que el ahijado asintió con la cabeza, y prometió que nunca volvería a pasar. Pero al poco tiempo, la hija del rey se puso muy enferma. Y al ser hija única, su padre estaba tan desesperado que no hacía más que llorar.
por lo que mandó decir que el que salvara a su hija se casaría con ella y sería su heredero. Muchos médicos se presentaron ese mismo día, pero nadie pudo salvar a la joven. Y cuando el ahijado entró en la habitación de la princesa, vio que la muerte estaba a los pies de la cama. Pero la princesa era tan hermosa que el muchacho se olvidó de la amenaza de su madrina y decidió curarla de todos modos para casarse con ella y poder convertirse en rey. Ignoró las miradas que le echaba la muerte y cómo lo amenazaba con el puño cerrado. Y solo tomó en brazos a la princesa, poniéndola con los pies en la almohada, al igual que a su padre. Y le dio la hierba mágica, lo que hizo que al poco rato la princesa empezara a mejorar. La muerte se quedó expectante y furiosa, porque la habían traicionado de nuevo. Y esa noche fue con grandes y fuertes zancadas a casa del médico, y le dijo: «Se acabó. Ahora te llevaré a ti». Y lo tomó con fuerza, con su fría mano, y se lo llevó a una profunda cueva. Ahí el médico vio miles y miles de luces, filas y filas de velas, que no se acababan nunca. Y todo el tiempo se estaban encendiendo nuevas, y otras se apagaban al consumirse por completo. Y la muerte le dijo: «Estas velas que ves en esta cueva son las vidas de los hombres. Las grandes son las vidas de los niños, las medianas son las vidas de los padres, y las pequeñas las de los viejos. Sin embargo, hay también niños y jóvenes que no tienen más que una vela pequeña». A lo que el médico le respondió: «¿Cuál de todas estas es mi luz?», creyendo que la suya aún era una vela grande. Pero la muerte le enseñó una vela casi consumida por completo. «Ahí la tienes. Esta pequeña vela es la tuya. Madrina mía, ten piedad de mí y enciéndeme una luz nueva, por favor. Todavía no he disfrutado de la vida. Aún falta que me hagan rey y casarme con la princesa». «Eso es imposible», le dijo la muerte. «No puedo encender una luz mientras no se haya apagado otra. Entonces, por favor, enciende una vela nueva con la que se está apagando». A lo que la muerte lo miró e hizo como si fuera a obedecerle, llevando consigo una vela nueva y larga. Pero lo que ella más deseaba en ese momento era la venganza, por lo que tiró al suelo con disimulo la pequeñísima vela del médico, y la lucecita se apagó. Por lo que en ese mismo momento, el médico cayó al suelo, sin vida, siendo así que no pudo engañar a su madrina como él creía, pues contra la muerte nadie podría ganar. En un reino distante, vivía un molinero viudo con su hija. Este era pobre pero orgulloso, y siempre deseaba ser más importante que los que le rodeaban. Su hija era una joven hermosa, y el molinero creía que algún día su hija sería capaz de darle las riquezas que él merecía, con ayuda de su belleza. Un día, el rey decidió pasear por sus dominios, y al ver a la hija del molinero, quedó completamente impactado por su belleza. Sin embargo, todo el pueblo sabía que el rey era despiadado, y mandaba ejecutar a cualquier persona por el más mínimo detalle. Pero el molinero, al ver que el rey mostraba interés en su hija, se sintió opacado, pues la atención del rey no estaba dirigida hacia él. Así que al querer impresionarlo y desviar las miradas hacia sí mismo,
mintió sin importarle lo que ya era sabido. Y solo para darse importancia, puso en riesgo tanto su vida como la de su hija diciendo: además de bonita, mi hija es capaz de convertir la paja en oro, hilándola con una rueca. Y al escuchar esto, la mirada del rey denotó un codicioso brillo, dejando de lado la belleza de la joven, pues la riqueza para él era mucho más importante. El rey, creyendo en la mentira del molinero, hizo llevar a la muchacha al palacio y la metió en una cámara oscura llena de paja, con una rueca de madera en el centro. Tienes hasta el alba para demostrarme que tu padre decía la verdad y convertir esta paja en oro, o de lo contrario, serás ejecutada, le dijo el rey. La joven cayó de rodillas y lloró desconsoladamente, pues ella sabía que no podía hacer tal cosa, y no entendía por qué su padre dijo esa mentira sobre ella. Pero entonces, cuando el miedo comenzaba a quitarle la razón, escuchó la puerta abrirse, y del oscuro exterior entró un estrafalario enano, con la piel arrugada como un fruto podrido. Saltaba y bailaba burlonamente, con una sonrisa demasiado ancha, y le dijo a la joven: ¿Por qué lloras, bella niña? Ella le explicó su desdicha temblando y llorando, y el ser ladeó la cabeza quedando divertido. Yo puedo ayudarte, pero solo si puedes pagar el precio. Desesperada, la joven le ofreció su collar, y el duendecillo lo aceptó sin chistar. Y en cuanto tocó la rueca, la paja comenzó a brillar, tornándose en oro, iluminando todo el oscuro cuarto con su destello ante la luna. El enano se fue después de terminar su trabajo, y la joven se durmió entre el brillo y el miedo. A la mañana siguiente, el rey entró a ver a la joven, pero a pesar de ver tan milagrosa hazaña, aún no estaba complacido, pues sus ojos se llenaron aún más de codicia al ver el oro, por lo que la encerró en un cuarto aún más grande, con mucha más paja para que le diera mucho más oro. La joven creyó que ya todo estaba perdido, pues ¿cómo sería posible que pudiese repetir lo de la noche anterior, ella sola? Pero de nuevo apareció el extraño hombrecillo, y esta vez la chica le dio lo último que tenía consigo, que era su anillo. El extraño hombrecillo aceptó el pago, y una vez más, la paja se convirtió en oro. Pero el rey no saciaba su avaricia aún, y una tercera noche, la encerró en la cámara más grande del castillo, con cerros y cerros de paja, pero esta vez le dijo: si lo logras de nuevo serás mi esposa. No puedo dejar que alguien como tú se vaya de mi lado. Pero si fallas, no tendré piedad alguna, y serás ejecutada. Y una noche más lloró la muchacha, y de nuevo apareció el grotesco enano preguntándole mientras bailaba y saltaba: ¿qué me darás a cambio de solucionar tu problema? Pero la chica susurró: ya no tengo nada más que darte. Entonces el hombrecillo se inclinó, y su voz fue un eco grave: entonces prométeme lo que aún no tienes. Dame a tu primer hijo. Y la joven, sabiendo que su vida corría peligro, y al no tener alternativa, aceptó. El duende sonrió, con una sonrisa siniestra, y la rueca giró una vez más, tejiendo todo el oro que sellaría su destino. El rey cumplió su palabra, así que se casaron, convirtiéndose la hija del molinero en la nueva reina. Y al pasar el primer año, nació su primer hijo. Todo el reino celebró, y la reina, para ese momento,
Ya había olvidado por completo aquel pacto que hizo con tan inquietante ser. Hasta que una noche, el aire se volvió frío y denso en su alcoba, y cuando las velas se apagaron de golpe, de entre las sombras, apareció de nuevo el duende saltarín con una mirada llena de satisfacción. He venido por lo que es mío. La reina, rogando y llorando, pidió piedad al enano, prometiendo oro y joyas, pero el duende negó y susurró: Nada vale más que la promesa de un alma nueva. Quiero a tu hijo. Pero la reina siguió rogando que no se lo llevara. Así que el hombrecillo, burlón y seguro de sí mismo, le propuso un trato. Tienes 3 días para adivinar mi nombre. Si lo logras, te dejaré en paz. Pero si no, el niño me pertenecerá. Y se marchó por la ventana, dejando una escabrosa risa en el aire. La reina envió a preguntar los nombres a todo el reino. Anotaron nombres, antiguos y nuevos, comunes y extraños. Y cuando el duende volvió la primera noche, ella los recitó todos, comenzando por Gaspar, Melchor y Baltasar. Pero el duendecillo solo se burlaba de ella. Ninguno de esos es mi nombre. Regresaré el día de mañana. La reina consiguió una lista de nombres de lugares lejanos para la segunda noche. Nombres tan extraños que parecían que decía un conjuro al pronunciarlos. Pero el enano solo bailaba, burlón. Mañana será tu última oportunidad, dijo, y dio una pequeña caricia por la mejilla del bebé. Pero esa noche, uno de los sirvientes que recolectaba nombres regresó pálido y tembloroso, diciéndole a la reina: Majestad, en lo más profundo del bosque, vi una extraña y vieja cabaña rodeada con huesos de animales. Y frente a ella, un horrible hombrecillo cantaba y bailaba alrededor de un fuego azul, y decía: Hoy tomo vino, mañana cerveza. Después al niño sin falta traerán, aunque se rompan la cabeza. El nombre Rumpelstiltskin nunca adivinarán. La reina sintió cómo el alma le volvía al cuerpo por el alivio. La tercera noche llegó, y el duende apareció, expectante con una gran y ansiosa sonrisa. ¿Has adivinado ya mi nombre? La reina fingió pensar y le dijo: ¿Es Conrado? ¿Es Tristán? Pero él solo movía la cabeza de un lado a otro. ¿Es Rumpelstiltskin? El duende se quedó inmóvil, y los ojos se le agrandaron con pavor y furia. Luego dijo furioso: No puede ser. Solo el diablo te lo pudo haber dicho. Y golpeó el suelo con tanta fuerza que quedó hundido en el piso del castillo, de la cintura para abajo. Y en su arrebato de ira por tal humillación, intentó salir forzando su cuerpo con sus manos, lo que hizo que se desgarrase a sí mismo, partiéndose por la mitad. Y solo quedó el silencio en el castillo, y un leve olor a hierro y humo. En el norte de Alemania había un pequeño pueblo llamado Hamelin. A simple vista, este parecía un pueblo próspero, con casas de madera, campanas repicando en la iglesia, calles empedradas repletas de mercaderes. Además, era embellecido con un río ancho y profundo que surcaba cerca, pero bajo esa apariencia latía un malestar que crecía con cada día. Las ratas,
Pero estas no eran unas ratas cualquiera, pues estas ratas estaban hambrientas, eran feroces y contaminaban la comida. Se deslizaban en las cunas de los bebés y se lanzaban sobre los perros y gatos que intentaban enfrentarlas. Incluso trepaban por las anchas faldas de las charlatanas mujeres que se reunían en la plaza del pueblo, ahogando las voces de las pobres asustadas con sus agudos y desafinados chillidos. Era como si Hamelin hubiese estado pagando por algún pecado olvidado. Pero llegó el día en que el pueblo, harto de esta situación, fue a congregarse frente al ayuntamiento. Todos estaban exaltados y culpando al alcalde por lo que sucedía en las calles, y reclamaban, diciendo: o buscan el modo de librarnos de la plaga de las ratas, o los arrastraremos por la calle. Y al oír tales amenazas, el alcalde y los concejales quedaron consternados. Y fue entonces cuando en las cercanías se comenzó a escuchar su melodía. Su aspecto era extraño, pintoresco y enigmático. Era alto, delgado, con agudos ojos azules, pequeños como cabezas de alfiler. El pelo le caía lacio y era de un amarillo claro, en contraste con la piel del rostro que aparecía tostada, sin bigotes ni barbas. Vestido con una rara capa que le cubría del cuello a los pies y que estaba formada por recuadros negros, rojos y amarillos. El desconocido avanzó con gran simpatía y dijo: perdonen, señores, que me haya atrevido a interrumpir su importante reunión, pero es que he venido a ayudarlos. Yo soy capaz, mediante un encanto secreto que poseo, de atraer hacia mi persona a todos los seres que viven bajo el sol. Lo mismo da si se arrastran sobre el suelo, que si nadan en el agua, que si vuelan por el aire o corran sobre la tierra. Todos ellos me siguen, como ustedes no pueden imaginarse. Principalmente uso mi poder mágico con los animales que más daño hacen en los pueblos, con animales como topos, sapos, víboras o lagartijas. La gente me conoce como el flautista mágico. Los concejales observaron que en torno al cuello lucía una corbata roja con rayas amarillas, de la que colgaba una flauta. También observaron que los dedos del extraño visitante se movían inquietos al compás de sus palabras, como si sintieran impaciencia por alcanzar el instrumento que colgaba sobre sus raras vestiduras. El flautista continuó diciendo: sin embargo, tengan en cuenta que soy un hombre pobre. Por eso es que cobro por mi trabajo. Ahora bien, si los libero de la preocupación que los molesta, ¿me darían 1000 florines? A lo que el asombrado alcalde le respondió: si es capaz de liberarnos de la plaga, le daremos 50.000 florines. Poco después, el flautista bajó por la calle principal de Hamelin, llevando una fina sonrisa en sus labios, pues estaba seguro del gran poder que dormía en el alma de su mágico instrumento. De pronto tomó la flauta, y sus ojos de color azul verdoso chispeaban como cuando se espolvorea sal sobre una llama, y comenzó a tocar vivísimas notas en la flauta. La melodía era extraña, dulce y amarga a la vez, y brotó como un veneno delicado en el aire. No parecía música para humanos, sino que era más como un lenguaje secreto. Las ratas, una tras otra, comenzaron a salir de las casas, de las bodegas, de los pozos. Sus ojos brillaban como carbones encendidos, mientras corrían embriagadas
siguiendo la cadencia. Cientos, miles, un río viviente de cuerpos peludos y chillidos frenéticos. Y todas ellas iban tras la música del flautista. El pueblo observaba desde las ventanas, paralizado, mientras el flautista avanzaba hacia el río. Y allí, en un instante que fue mitad milagro y mitad pesadilla, las ratas se lanzaron a las aguas, sumergiéndose hasta desaparecer. Sus chillidos se apagaron bajo la corriente, y el silencio que siguió fue tan denso que a muchos les helaría la sangre. Y ni una sola rata regresó jamás a Hamelin. Pero esto no termina aquí, pues, cuando comprobaron que se habían librado de la plaga que tanto les había molestado, echaron al vuelo las campanas de todas las iglesias, hasta el punto de hacer retemblar los suelos. Y el alcalde, que ya no temía las amenazas de ser arrastrado por la ciudad, parecía un jefe dando órdenes a los vecinos. Hablaba muy ufano y satisfecho, hasta que de pronto, al voltear la cabeza, se encontró cara a cara con el flautista mágico. El flautista destacaba en la plaza de Hamelin por sus ropas y su extraña figura. Y rápidamente se acercó al alcalde interrumpiendo sus órdenes y le dijo: «Creo, señor alcalde, que ha llegado el momento de darme mis 1000 florines». El alcalde miró hoscamente al tipo extravagante que se los pedía. Y lo mismo hicieron sus compañeros de corporación, que lo habían estado siguiendo mientras daba órdenes. «1000 florines, ¿qué te has creído? ¿Quién pensaría en pagar a semejante vagabundo de capa colorada? ¿Por qué te pagaría?», replicó el alcalde de forma burlona. «Por haber ahogado a las ratas y liberarlos de la plaga», respondió el flautista. «¿Tú has ahogado a las ratas?», preguntó con fingido asombro el alcalde, haciendo un guiño a sus concejales. «Eso de los 1000 florines lo dijimos en broma. Además, con la plaga hemos sufrido muchas pérdidas. ¿Y todavía tú quieres 1000 florines? Vamos, toma 50, antes de que me arrepienta». Y el flautista, a medida que iba escuchando las palabras del alcalde, iba poniendo un rostro muy serio. A él no le gustaba que lo engañaran con palabras más o menos melosas, y menos con que se cambiase el sentido de las cosas, y lo insultaran de esa manera. «No diga más tonterías, alcalde. No me gusta discutir. Usted hizo un pacto conmigo, así que cúmplalo». «¿Yo hacer un pacto contigo?», dijo el alcalde, fingiendo sorpresa y actuando sin ningún remordimiento, pese a que había engañado y estafado al flautista. El flautista advirtió muy serio: «Cuidado, alcalde. No siga excitando mi cólera, porque dará lugar a que toque mi flauta de un modo muy diferente». Tales palabras enfurecieron al alcalde, y le dijo exaltado: «¿Piensas que voy a tolerar tus amenazas? ¿Te olvidas que soy el alcalde de Hamelin? ¿Quién te has creído? A mí no me insulta ningún vago como tú, aunque tenga una flauta mágica y unos ropajes como los que tú luces». «Se arrepentirán de esto», fue lo último que el flautista mágico le dijo al alcalde. «Haz lo que te parezca mejor. Si quieres, sopla tu flautita hasta que revientes». Y así, el pueblo celebró, convencido de que había engañado al forastero. Los niños corrían por las calles, jugando y cantando, mientras los adultos bebían y reían, sintiéndose victoriosos.
Pero al día siguiente, en pleno amanecer brumoso, la música volvió. Era la misma flauta, pero su melodía ya no era salvadora. Era distinta. Era inquietante. Como si hablara directamente al alma. Y esta vez, no eran las ratas las que respondían, pues numerosos y pequeños pies corrían batiendo el suelo con sus pequeños huecos. Muchas manitas palmoteaban, y el bullicio de los más pequeños iba en aumento. Salieron corriendo de casas y palacios. Dejaron caer sus juguetes. Abandonaron las manos de sus padres. Y todos los niños y niñas, y muchachos y jovencitas de Hamelin, con sus rosadas mejillas y sus rizos de oro, iban tropezando y saltando, corriendo gozosamente tras del maravilloso músico, al que acompañaban con su vocerío y carcajadas. Los adultos se quedaron completamente pasmados. Madres y padres suplicaron. Algunos intentaron cerrar puertas, pero ningún muro ni ningún brazo podía detenerlos. Los niños marchaban tras el flautista, que avanzaba lentamente por las calles empedradas, como si arrastrara al pueblo entero hacia el abismo. Por fortuna, el flautista no parecía querer ahogar a los niños en el río, pues en vez de ir hacia el río, se encaminó hacia el sur, dirigiendo sus pasos hacia la alta montaña. Y tras él siguió aprisa la tropa de pequeños. Cuando llegaron a las afueras del pueblo, la música se elevó y el flautista empezó a subir la falda de la montaña. Y en ese momento, las tierras de la montaña se agrietaron y se comenzó a revelar un pasadizo oscuro y profundo entre ellas. Era como si alguna potente y misteriosa mano hubiese excavado repentinamente una gigantesca gruta. Los niños, sin vacilar, entraron en fila, siendo tragados por las fauces de la tierra. Y cuando el último de ellos entró, la fantástica grieta desapareció en un abrir y cerrar de ojos, quedando la montaña igual que como estaba. El último sonido que los padres escucharon fue el eco de la flauta y los pasos pequeños apagándose en la caverna. Solo quedó afuera uno de los niños, porque era cojo y no pudo correr ni saltar como los demás. Y cuando se les pasó el susto ante lo ocurrido, el alcalde, los concejales y los vecinos se acercaron a él, pero solo le reprocharon por haberse salvado y porque sus queridos hijos no habían tenido la misma suerte que él. Pero el niño replicó: El que tuvo mala suerte fui yo. Me he perdido todas las cosas bonitas que nos prometió el flautista, y aunque lo seguí, no pude alcanzarlos. ¿Y qué les prometía?, le preguntó su padre. Dijo que nos llevaría a todos a una tierra feliz, donde abundan manantiales cristalinos y se multiplican los árboles frutales, donde las flores se colorean con bellos matices, y todo es extraño y nunca antes visto. Y las abejas no tienen aguijón, por lo que no hay miedo que nos hieran al arrebatarles la miel. Hasta los caballos son extraordinarios, pues nacen con alas de águila. El alcalde mandó gente a todas partes, con la orden de ofrecer al flautista plata y oro, para que a cambio les devolviera a sus niños. Pero con el tiempo se convencieron de que no había esperanza, y de que el flautista
y los niños habían partido para siempre. Hamelin quedó silencioso y desolado, pues el alcalde ordenó que todo aquel que se atreviese a tocar una flauta o un tamboril perdiera su ocupación para siempre. Así como también prohibió cualquier tipo de fiesta o celebración en el sitio. Cada calle de Hamelin parecía resonar con un eco fantasmal, como si la dulce música aún flotara en el aire. Pero realmente, nunca nada ni nadie volvió a ver al flautista mágico, ni a los niños, jamás. En los límites de un bosque denso y maldito, vivía un pobre leñador con su esposa y sus 2 hijos, quienes llevaban como nombre Hansel y Gretel. La miseria había devorado a la familia como un monstruo invisible. No tenían qué comer, pues la gran hambruna azotaba su país. Por lo que una noche, en la que el padre no podía conciliar el sueño por la desesperación, le dijo a su mujer: ¿Cómo podremos alimentar a nuestros pobres hijos si ni siquiera tenemos nada para nosotros? A lo que la mujer, sin saber qué hacer, le respondió: Mañana bien temprano, llevaremos a los niños a la parte más espesa del bosque. Prenderemos una hoguera para ellos. Les daremos un trocito de pan a cada uno. Luego nos iremos al trabajo y los dejaremos solos. No encontrarán el camino de regreso y así nos libraremos de ellos. El hombre, ya débil por el hambre, aunque se resistió al principio a abandonar a sus hijos, terminó cediendo porque sabía que a su lado los niños no encontrarían más que su final por el hambre. Sin embargo, los pequeños tampoco podían dormir, debido a que sus estómagos se encontraban vacíos, y escucharon todo lo que sus padres planeaban. La pequeña Gretel comenzó a llorar, pero su hermano le dijo: «Tranquila, hermanita, saldremos de esta». Y cuando sus padres se durmieron, el pequeño Hansel salió y recogió los guijarros más blancos del suelo, que brillaban a la luz de la luna, y los guardó en sus bolsillos. A la mañana siguiente, su madre los despertó diciéndoles: «Arriba, haraganes, tenemos que ir a buscar leña». Y procedió junto con su esposo a adentrarlos en el bosque. Después, les dieron un pedazo de pan duro, y les advirtieron que no se lo comieran aún, pues sería lo único que tendrían para comer ese día. El pequeño Hansel fue dejando por todo el camino los guijarros blancos que había recogido en la noche anterior. Y en el medio del bosque, su padre les pidió a los niños que buscaran ramas para hacer una pequeña hoguera, para que no les diera frío en lo que esperaban su regreso, y no se cansaran caminando, en lo que él y su madre iban a recolectar más madera al bosque. Los niños se quedaron dormidos en el peligroso bosque, hasta que al llegar la tarde, Gretel despertó y comenzó a llorar. Pero el pequeño Hansel la calmó diciéndole que al llegar la noche, los guijarros brillarían y ellos podrían volver a casa. De esta forma, caminaron durante toda la noche y llegaron a casa de sus padres al amanecer. Y cuando la mujer abrió y vio que eran ellos, solo le quedó el decirles que se habían tardado mucho en regresar. Sin embargo, la desgracia de la familia no terminó, pues al poco tiempo, la escasez golpeó más fuerte que nunca. Y al ver que no tenían más opciones, la mujer convenció otra vez al leñador para abandonar a los niños. Solo que esta vez los llevarían más adentro del bosque, para que no les fuera posible volver a casa.
Los niños escucharon y Hansel intentó reunir algunos guijarros de nuevo. Pero esta vez, la madre había cerrado la puerta con llave, por lo que el pequeño no pudo salir de la casa. Pero en la mañana les dieron un pedazo de pan duro, incluso más pequeño que la vez anterior, el cual Hansel desmigajó en el camino, con la esperanza de encontrar después la ruta de vuelta a casa. Sin embargo, al llegar la noche, caminaron por el bosque oscuro, sin poder encontrar ni una sola migaja de pan, pues los pájaros devoraron cada miga hasta borrar todo rastro de regreso. Y así Hansel y Gretel quedaron atrapados en el bosque que los envolvía con su inmensa oscuridad. Caminaron toda la noche y todo un día, desde la mañana al anochecer, pero no pudieron salir del bosque. Tenían mucha hambre y frío, y estaban tan cansados que sus piernas se negaban a sostenerlos. Así que se acostaron bajo un árbol y se quedaron completamente dormidos. Al tercer día de su abandono, los niños vieron una extraña ave de color negro y quedaron maravillados con su canto, por lo que la siguieron, hasta que ésta se posó sobre una casita hecha de pan, techo de pastel y ventanas de pura azúcar. «Aprovechemos para comer algo», dijo Hansel a su hermana, y ambos se lanzaron sobre la casita, mordiéndola con desesperación. Pero mientras arrancaban los pedazos, la puerta se abrió bruscamente, y frente a ellos apareció una vieja encorvada, con bastón, y los ojos brillando como carbones encendidos. Los invitó a entrar con una voz dulcemente fingida, diciéndoles: «Entren pequeños y quédense en mi casa, nada malo les ocurrirá». Y con dulzura los tomó a ambos de la mano y los condujo dentro de la casita de dulces. Allí les sirvió una buena comida y les preparó 2 suaves camitas, haciendo que Hansel y Gretel se acostaran, creyendo que estaban en el paraíso. Pero la anciana solo fingía, pues en realidad era una malvada y sanguinaria bruja, que terminaba con la vida de los niños que encontraba hambrientos en el bosque. Los cocinaba y celebraba un gran festín comiéndolos. Al día siguiente, la bruja contemplaba y olfateaba sus deliciosos manjares mientras dormían plácidamente. Y cabe recalcar que las brujas tienen los ojos rotos y la vista de poco alcance, pero en cambio tienen un olfato como el de los animales del bosque, el cual siente la proximidad de cualquiera a sus dominios. Por lo que desde que olfateó a los niños a lo lejos, su destino ya había quedado escrito. Y al amanecer despertó al pequeño y lo llevó a rastras a un pequeño establo, donde lo encerró como a un animal. Y ni las súplicas ni los lloriqueos del pequeño pudieron cambiar nada. Después volvió a donde dormía la pequeña Gretel y le dijo: «Levántate, holgazana, y trae agua y comida para tu hermano, pues quiero que esté bien gordo, porque cuando esté gordo, lo comeré». A diario le daba a Hansel más comida para engordarlo, mientras que a la pequeña Gretel solo la alimentaba con cáscaras y la tenía esclavizada, trabajando bajo sus órdenes. Y cada día le decía al pequeño que le diera sus dedos a tocar, para sentir si ya estaba lo suficientemente gordo. Pero el niño le daba a tocar un hueso de pollo a través de la reja, y la bruja, por su ceguera, lo palpaba y creía que aún estaba muy flaco. Hasta que después de 4 semanas de lo mismo, la bruja decidió no esperar más, y que aunque el niño no engordara lo suficiente, se lo iba a comer. Mandó a Gretel a encender el horno, y la niña, temblando, obedeció. La bruja la obligó a acercarse más,
y le dijo que comprobara si el horno estaba lo suficientemente caliente para hornear un pan. Pero sus verdaderas intenciones eran que la niña entrara al horno, para después cerrarlo y comérsela a ella también. Por lo que la pequeña Gretel, al darse cuenta de esto, le dijo que no sabía cómo revisar el horno. La bruja se acercó molesta y metió la cabeza para mirar dentro. Y entonces Gretel, desesperada pero valiente, empujó con todas sus fuerzas a la bruja y cerró el cerrojo con la bruja dentro. La vieja lanzaba aullidos horribles, chillidos que no podían ser humanos. Gretel escapó mientras la bruja malvada se retorció en las llamas y ardía miserablemente. Y fue corriendo a liberar a su hermano. Los pequeños saltaban de alegría porque ya no había nada que temer, y entraron a la casa de la bruja de nuevo, pues en todos los rincones habían cofres llenos de perlas y de piedras preciosas. Tesoros acumulados tras siglos de sangre y engaños. Cargaron todo lo que pudieron y emprendieron el camino de vuelta a través del silencioso bosque. Lograron llegar a casa de su padre, como si el bosque los hubiese dejado salir de su macabro juego. El padre no había podido tener ni un minuto de alegría desde que abandonó a los pequeños, pues al poco tiempo de esto, su esposa había fallecido a consecuencia del hambre y las enfermedades. Así que arrepentido y consumido por la culpa, recibió a sus pequeños de vuelta repleto de lágrimas. Después, los pequeños sacaron de sus bolsillos todos los tesoros que tomaron de la casa de la terrible bruja, para dárselos a su padre. A partir de ese momento, sus vidas habían mejorado para siempre. Y entre sombras, hambre y muerte, los pequeños Hansel y Gretel lograron sobrevivir.